Luis Díaz lo volvió a hacer. En una tarde que parecía una más en el calendario de la Bundesliga, el colombiano apareció en el momento justo y con la jerarquía de los grandes para marcar un gol que ya está dando la vuelta al mundo. Bayern Múnich enfrentaba al Wolfsburgo en un partido exigente, cerrado, con tensión en cada balón dividido y con la presión constante de un estadio que no acepta menos que la victoria. Y fue ahí, cuando el partido lo pedía, cuando Luis Díaz tomó el protagonismo absoluto y desató una explosión que no solo sacudió el Allianz Arena, sino también a la prensa internacional. El gol llegó como llegan los goles importantes, sin aviso, con decisión y con carácter. Luis Díaz recibió el balón, encaró, leyó el espacio y definió con una precisión que refleja el momento que vive. No fue un gol más. Fue uno de esos tantos que cambian partidos, que inclinan la balanza y que confirman por qué su nombre hoy está instalado entre los futbolistas más determinantes del fútbol europeo. La jugada fue rápida, letal, imposible de defender para el rival. El arquero apenas reaccionó, la defensa quedó congelada y el balón terminó besando la red en medio de un rugido ensordecedor. Desde ese instante, el estadio explotó. Los hinchas del Bayern se levantaron de sus asientos, los brazos al cielo, los gritos mezclados con incredulidad y orgullo. En la repetición, la jugada se volvió aún más impresionante. El control, el movimiento corporal, la definición. Todo ejecutado con la frialdad de un jugador que entiende los tiempos grandes. Luis Díaz celebró con fuerza, con el alma, consciente de que acababa de marcar uno de esos goles que pesan más que el marcador. Minutos después, las cámaras ya no solo enfocaban el campo. En las tribunas, periodistas, comentaristas y enviados especiales tomaban nota. Sabían que no era un gol cualquiera. En Alemania, los primeros análisis comenzaron casi de inmediato. Se habló de un gol decisivo, de una jugada que define campeonatos, de un futbolista que responde cuando la presión es máxima. Para muchos analistas alemanes, Luis Díaz fue el factor diferencial del partido, el jugador que rompió el equilibrio y cambió la historia del encuentro. Pero la noticia no se quedó en Múnich. Apenas el balón cruzó la línea, las redes sociales comenzaron a encenderse. El vídeo del gol empezó a circular a una velocidad impresionante. En cuestión de minutos, cuentas deportivas de todo el mundo lo compartían, acompañadas de mensajes que destacaban la calidad del colombiano. Comentarios en diferentes idiomas coincidían en una cosa: Luis Díaz estaba viviendo uno de sus mejores momentos en Europa. En España, la reacción fue inmediata. Programas deportivos analizaron la jugada desde todos los ángulos. Se habló de su técnica, de su explosividad y de su capacidad para aparecer en partidos grandes. Algunos medios destacaron cómo su adaptación al fútbol alemán ha sido rápida y contundente, mientras otros subrayaron que este gol lo consolida como una de las figuras ofensivas más peligrosas del continente. Para la prensa española, lo de Luis Díaz ya no es sorpresa, es confirmación. En Inglaterra, donde su nombre todavía resuena por su paso en la Premier League, el gol no pasó desapercibido. Analistas recordaron su impacto en el fútbol inglés y señalaron que el colombiano mantiene la misma intensidad, la misma determinación y la misma capacidad de marcar diferencias. Varios comentaristas coincidieron en que este gol demuestra que Luis Díaz no solo se mantiene en la élite, sino que sigue creciendo y evolucionando como jugador. En América Latina, la reacción fue aún más emotiva. En Colombia, el gol fue celebrado como propio. Canales deportivos, periodistas y exjugadores resaltaron el orgullo que representa ver a un futbolista colombiano siendo figura en uno de los clubes más grandes del mundo. Se habló de inspiración, de ejemplo, de un jugador que representa a toda una generación. En redes sociales, los mensajes de apoyo y admiración se multiplicaron, con miles de aficionados recordando el camino de Luis Díaz desde sus inicios hasta este presente brillante. En Argentina, México y otros países de la región, el gol fue destacado como una muestra del talento sudamericano brillando en Europa. Se comparó su impacto con el de otros grandes extremos que han dejado huella en la Bundesliga. Para muchos, Luis Díaz es hoy uno de los jugadores más completos en su posición, capaz de desequilibrar, asistir y definir con la misma eficacia. Los expertos no tardaron en analizar la jugada desde lo táctico. Se habló de su inteligencia para moverse entre líneas, de su lectura del espacio y de su capacidad para resolver en segundos lo que para otros tomaría demasiado tiempo. Exfutbolistas destacaron la tranquilidad con la que definió, señalando que ese tipo de goles solo los hacen jugadores con personalidad fuerte y confianza absoluta. Mientras tanto, el gol seguía acumulando reproducciones. En plataformas digitales, el vídeo se convirtió en tendencia.
Aficionados de distintos países reaccionaban con asombro, repitiendo la jugada una y otra vez. Algunos lo calificaron como un gol clave en la temporada, otros como una obra de arte simple pero efectiva. Lo cierto es que el nombre de Luis Díaz volvió a ocupar titulares y conversaciones en todo el mundo. En Alemania, la conclusión fue clara. Bayern tiene en Luis Díaz a un jugador decisivo. Un futbolista que no se esconde, que pide el balón y que responde cuando el equipo lo necesita. Para el cuerpo técnico y para la afición, este gol refuerza la idea de que el colombiano es una pieza fundamental en el proyecto deportivo del club. A medida que pasaron las horas, la narrativa se fue consolidando. No se habló solo del gol, sino de lo que representa, de la constancia, del sacrificio y del crecimiento de un jugador que ha sabido adaptarse a distintos estilos de juego sin perder su esencia. Luis Díaz no solo marcó un gol contra el Wolfsburgo, marcó un mensaje. Está listo para liderar, para decidir y para seguir escribiendo su historia en el fútbol europeo. Hoy, la prensa mundial coincide en algo. El gol de Luis Díaz no fue casualidad. Fue el reflejo de un futbolista en plenitud, de un jugador que entiende el peso de los grandes escenarios y que responde con fútbol. En un partido exigente, cuando el margen de error era mínimo, apareció la zurda colombiana para cambiarlo todo. Y así, una vez más, Luis Díaz demuestra que su nombre no aparece en los titulares por moda, sino por mérito. Que cada gol suyo tiene impacto, eco y repercusión global. Que cuando pisa el área y el balón llega a sus pies, el mundo del fútbol se detiene por un segundo. Porque sabe que algo importante puede pasar. Y casi siempre, pasa. En estos momentos, en Alemania, el nombre de Luis Díaz domina el análisis deportivo tras la contundente victoria del Bayern Múnich por 8-1 frente al Wolfsburgo. El partido acaba de terminar y la prensa alemana ya coincide en una misma lectura. Lo que se vio hoy en el Allianz Arena fue una demostración de poder, y el colombiano fue una de las figuras que marcaron la diferencia en una noche histórica para la Bundesliga. Los principales medios alemanes destacan que el Bayern no solo ganó, sino que arrasó, y que dentro de ese vendaval ofensivo, Luis Díaz volvió a demostrar por qué es considerado uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo. Desde el primer minuto, su presencia fue constante. Cada vez que tocó el balón, el peligro apareció de inmediato y la defensa del Wolfsburgo quedó expuesta una y otra vez. El gol de Luis Díaz ya es descrito por la prensa alemana como uno de los momentos más destacados del partido. Los análisis resaltan la velocidad con la que ejecutó la jugada, la inteligencia para encontrar el espacio y la frialdad para definir sin darle opción al arquero. Para los comentaristas, fue un gol que refleja confianza total y madurez futbolística. Un gol propio de un jugador que entiende perfectamente los tiempos del partido. En las transmisiones deportivas alemanas se repite una idea. El Wolfsburgo nunca encontró la manera de frenar a Luis Díaz. Por su banda, el Bayern generó constantes superioridades y rompió el orden defensivo del rival. Los expertos subrayan que su movilidad y su intensidad fueron claves para que el Bayern mantuviera un ritmo alto durante todo el encuentro, incluso cuando el marcador ya mostraba una diferencia abrumadora. La prensa también resalta que Luis Díaz no se limitó a marcar. Participó activamente en la presión, en la recuperación y en la construcción del juego ofensivo. En un partido que terminó 8-1, su actitud competitiva